Continuación del capítulo 6 del libro La Temperancia, escritora Ellen White, enunciado número 4. Victoria permanente. La importancia de vivir saludablemente. Los que luchan contra el poder de los apetitos debieran ser instruidos en los principios del sano vivir. Deben mostrárseles que la violación de las leyes que rigen la salud, al crear condiciones enfermizas y apetencias que no son naturales, echa los cimientos del hábito de la bebida. Solo viviendo en obediencia a los principios de la salud pueden esperar verse libertados de la ardiente sed de estimulantes contrarios a la naturaleza. Mientras confían en la fuerza divina para romper las cadenas de los apetitos, han de cooperar con Dios obedeciendo a sus leyes morales y físicas. Empleo y sostén propio. A los que se esfuerzan por reformarse, se les debe proporcionar ocupación. A nadie capaz de trabajar se le debe enseñar a esperar que recibirá comida, ropa y vivienda de balde. Por su propio bien, como por el de los demás, hay que idear algún medio que le permita devolver el equivalente de lo que recibe. Aliéntese todo esfuerzo hacia el sostenimiento propio, que fortalecerá el sentimiento de la dignidad personal y una noble independencia. Además, la ocupación de la mente y el cuerpo en algún trabajo útil es una salvaguardia esencial contra la tentación. Desengaños peligrosos. Los que trabajan en pro de los caídos encontrarán tristes desengaños en muchos que prometieron reformarse. Muchos no realizarán más que un cambio superficial en sus hábitos y prácticas. Los mueve el impulso y por algún tiempo parece haberse reformado, pero su corazón no cambió verdaderamente. Siguen amándose egoístamente a sí mismos, teniendo la misma hambre de vanos placeres y deseando satisfacer sus apetitos. No saben lo que es la edificación del carácter y no puede uno fiarse de ellos como de hombres de principios. Han embotado sus facultades mentales y espirituales, cediendo a sus apetitos y pasiones, y esto los ha debilitado. Son volubles e inconstantes. Sus impulsos tienden a la sensualidad. Tales personas son a menudo una fuente de peligro para los demás. Consideradas como hombres y mujeres regenerados, se les confían responsabilidades y se los pone en situación de corromper a los inocentes con su influencia. La única solución es la total dependencia de Cristo. Aun aquellos que con sinceridad procuran reformarse no están exentos del peligro de la recaída. Necesita que se les trate con gran sabiduría y ternura. La tendencia a adular y a alabar a los que fueron rescatados de los más hondos abismos prepara a veces su ruina. La práctica de invitar a hombres y a mujeres a relatar en público lo experimentado en su vida de pecado abunda en peligros, tanto para los que hablan como para los que oyen. El espaciarse en escenas de mal corrompe la mente y el alma, y la importancia concedida a los rescatados del vicio les es perjudicial. Algunos llegan a creer que su vida pecaminosa les ha dado cierta distinción. Así se fomenta en ellos la afición a la notoriedad y a la confianza en sí mismos, con consecuencias fatales para el alma. Podrán permanecer firmes únicamente si desconfían de sí mismos y dependen de la gracia de Cristo. Los rescatados han de ayudar a otros. A todos los que dan pruebas de verdadera conversión se les debe alentar a que trabajen por otros. Nadie rechace el alma que deja el servicio de Satanás por el de Cristo. Cuando alguien da pruebas de que el Espíritu de Dios lucha con él, alentadle para que entre en el servicio del Señor. Recibid a los unos en piedad, discerniendo. Judas 22. Los que son sabios en la sabiduría que viene de Dios verán almas necesitadas de ayuda,
Personas que se han arrepentido sinceramente, pero que, si no se les alienta, no se atreverán a asirse de la esperanza. El Señor incitará el corazón de sus siervos a dar bienvenida a estos temblorosos y arrepentidos y a invitarles a la comunión de su amor. Cualesquiera que haya sido los pecados que los asediaron antes, por muy bajo que hayan caído, si contritos acuden a Cristo, Él los recibe. Dadles pues algo que hacer por Él. Si desean procurar sacar a otros del abismo de la muerte, del que fueron rescatados ellos mismos, dadles la oportunidad para ellos. Asociadlo con los creyentes experimentados para que puedan ganar fuerza espiritual. Llenadles, llenadles el corazón y las manos de trabajo para el Maestro. Cuando la luz brille en el alma, algunos que parecían estar completamente entregados al pecado, se pondrán a trabajar con éxito en favor de los pecadores, tales como eran ellos. Por medio de la fe en Cristo, habrá quienes alcancen altos puestos de servicio y se les encomendarán responsabilidades en la obra de salvar almas. Saben dónde reside su propia flaqueza y se dan cuenta de la depravación de la naturaleza. Conocen la fuerza del pecado y el poder de un hábito vicioso. Comprenden que son incapaces de vencer sin la ayuda de Cristo y su clamor continuo es: a ti confío mi alma desvalida. Estos pueden auxiliar a otros. Quien ha sido tentado y probado, cuya esperanza casi se desvaneció, pero fue salvado por haber oído el mensaje de amor. Puede entender la ciencia de salvar almas. Aquel cuyo corazón está lleno de amor por Cristo, porque el Salvador le buscó y le devolvió al redil, sabe buscar al perdido, puede encaminar a los pecadores hacia el Cordero de Dios, se ha entregado incondicionalmente a Dios y ha sido aceptado en el amado. La mano que el débil había alargado en demanda de auxilio fue asida. Por el ministerio de tales personas, muchos hijos pródigos volverán al Padre. Se ayuda a sí mismo en el que ayuda a los demás. Se ayuda a sí mismo el que ayuda a los demás. Puede llegar a ser hijo de Dios uno que está debilitado y hasta degradado por la complacencia pecaminosa. Está en su poder hacer continuamente bien a los demás y ayudarlos a vencer la tentación. Al hacerlo, se estará beneficiando a sí mismo. Puede ser una luz clara y brillante en el mundo y al oír la bendición: bien hecho, buen siervo fiel, de los labios del Rey de Gloria. La temperancia presentada desde el punto de vista del cristiano. En Australia me encontré con un hombre que era considerado libre de toda clase de intemperancia, excepto por un hábito: fumaba. Vino a escucharnos a la carpa y, vuelto a casa una noche, según nos contó después, luchó contra el hábito del tabaco y obtuvo la victoria. Algunos de sus familiares le habían dicho que le darían 50 libras de esterlina si renunciaba a su tabaco, pero él no había querido hacerlo. Pero dijo: cuando ustedes presentan los principios de la temperancia ante nosotros como lo han hecho, no puedo resistirlos. Ustedes presentan ante nosotros la abnegación de alguien que dio su vida por nosotros. No lo conozco, pero deseo conocerlo. Nunca ofrecí una oración en mi casa. He descartado mi tabaco, pero esto es todo lo que he hecho. Oramos con él y después de ausentarnos le escribimos y más tarde lo visitamos de nuevo. Finalmente llegó el momento en que se entregó a Dios y se está convirtiendo en una verdadera columna en la iglesia donde vive.
en el lugar donde vive. Está trabajando con toda su alma para llegar a sus familiares al conocimiento de la verdad. Un pescador gana la victoria. En ese lugar, un pescador acababa de ser convertido a la verdad, aunque había usado habitualmente la hierba venenosa por la gracia de Dios, decidió abandonarla. Se le preguntó, ¿tuvo usted una lucha muy dura para renunciar al tabaco? Yo diría que sí, contestó, pero vi la verdad tal como me fue presentada. Aprendí que el tabaco es perjudicial. Oré al Señor que me ayudara a abandonarlo y Él me ayudó en forma señalada. Pero todavía no he decidido renunciar a mi taza de té. Esta bebida me da fuerza y sé que si no la tomo voy a sufrir de fuertes dolores de cabeza. Los males del uso del té le fueron presentados por la hermana Sarah Enterfer. Ella lo animó a tener el valor moral para tratar de probar qué significaría para él renunciar a la taza de té, y él dijo, lo haré. 2 semanas después dio su testimonio en la reunión. Cuando dije que renunciaría al té, dijo, me propuse hacerlo, no lo tomé, y el resultado fue un fuerte dolor de cabeza. Pero pensé, ¿voy a tener que seguir usando té para evitarme el dolor de cabeza? ¿Tengo yo que depender tanto de él que cuando no lo tomo estoy en esta condición? Ahora sé que sus efectos son malos. No lo voy a tomar más. No lo tomé más desde entonces y me siento mejor cada día. La cabeza ya no me duele. Mi mente está más clara que antes. Puedo comprender mejor las escrituras al leerlas. Pensé en ese hombre, pobre en bienes de este mundo, pero con el valor moral suficiente para cortar con los hábitos de fumar y tomar té que traía desde la niñez. No rogó que se le concediera complacerse un poco en el mal hacer. No, vio que, vio que el tabaco y el té eran perjudiciales y decidió que su influencia estaría del lado correcto. Ha dado evidencia de que el Espíritu Santo está trabajando en su mente y carácter para hacer de él un vaso de honra. Apoyaos en su fuerza. El Señor tiene un remedio para cada persona que está accedida por un gran apetito por las bebidas fuertes o el tabaco o por cualquier otra cosa dañina que destruye la fuerza cerebral y contamina el cuerpo. Nos pide que salgamos de entre esas cosas y nos separemos y no toquemos cosas inmundas. Debemos dar un ejemplo de temperancia cristiana. Debemos hacer todo lo que esté a nuestro poder mediante la abnegación y el sacrificio propio para dominar el apetito. Después de hacerlo, de haberlo hecho todo, nos pide que nos irgamos apoyados en su fuerza. Desea que seamos victoriosos en todo conflicto con el que el enemigo de nuestras almas nos ataca. Desea que obremos con entendimiento como sabios generales de un ejército, como hombres que tienen perfecto dominio sobre sí mismos. Enunciado número 5. Ayuda para los tentados. Tomad mi yugo sobre vosotros. Jesús miraba a los acongojados de corazón y quebrantados, a aquellos cuyas esperanzas habían sido defraudadas y que procuraban satisfacer los anhelos del alma con goces terrenales, y los invitaba a todos a buscar y encontrar descanso en él. Con toda ternura decía a los cansados, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11:29. Con estas palabras Cristo se dirigía a todo ser humano. Sabiéndolo o sin saberlo, todos están trabajando y cargados. Todos gimen bajo el peso de cargas que solo Cristo puede quitar. La carga más pesada que llevamos es la del pecado.
Si tuviéramos que llevarla solos, nos aplastaría. Pero él no cometió pecado, pero el que no cometió pecado se ha hecho nuestro sustituto. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53, 6. Él llevó el peso de nuestra culpa. También quitará la carga de nuestros hombros cansados. Nos dará descanso. Llevará por nosotros la carga de nuestros cuidados y penas. Nos invita a echar sobre todos nuestros afanes, sobre él todos nuestros afanes, pues nos lleva en su corazón. Cristo conoce las debilidades de la humanidad. El hermano mayor de nuestra familia humana está junto al trono eterno. Mira a toda alma que vuelve su rostro hacia él como el Salvador. Sabe por experiencia lo que es la flaqueza humana, lo que son nuestras necesidades y en qué consiste la fuerza de nuestras tentaciones, porque fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Está velando sobre ti, tembloroso, hijo de Dios. Estás tentado, te librará. Eres débil, te fortalecerá. Eres ignorante, te iluminará. Estás herido, te curará. Jehová cuenta el número de las estrellas y, no obstante, es también el que sana a los quebrantados de corazón y liga sus heridas. Salmo 147, 4, 3 y 4. Cualesquiera que sean tus angustias y pruebas, expóngalas al Señor. Tu espíritu encontrará sostén para sufrirlo todo. Se te despejará el camino para que puedas librarte de todo enredo y aprieto. Cuanto más débil y desamparado te sientas, más fuerte serás con ayuda. Cuando más pesadas sean tus cargas, más dulce y benéfico será tu descanso al echarlas sobre aquel que se ofrece a llevarlas por ti. Poder para hacer frente a toda tentación. El que realmente cree en Cristo es hecho partícipe de la naturaleza divina y tiene poder del cual puede apropiarse en cada tentación. Como el hombre caído no podía vencer a Satanás con su fuerza humana, Cristo vino de los atrios reales del cielo para ayudarlo con su fuerza combinada divina y humana. Cristo sabía que Adán, en el Edén, en sus circunstancias ventajosas, podría haber resistido las tentaciones de Satanás y haberlo vencido. También sabía que no era posible que el hombre fuera del Edén, separado de la luz y del amor de Dios, desde la caída resistiera las tentaciones de Satanás con su propia fuerza. A fin de proporcionar esperanza al hombre y salvarlo de la completa ruina, se humilló a sí mismo al tomar la naturaleza del hombre para que con su poder divino combinado con el humano pudiese alcanzar al hombre allí donde estaba. Para todos los caídos hijos e hijas de Adán, obtuvo una fuerza que es imposible que obtengan por sí mismos, para que en su nombre puedan vencer las tentaciones de Satanás. Ayudas para los que provocan enfermedades a sí mismos. Muchos de los que acudían a Cristo en busca de ayuda habían atraído la enfermedad sobre sí, y sin embargo, Él no rehúsa sanarlos. Y cuando estas almas reciben la virtud de Cristo, reconocían su pecado y muchos se curaban de su enfermedad espiritual al par que de sus males físicos. Poder para librar a los cautivos. Cristo demostró con su completa autoridad sobre los vientos y las olas, así como sobre los endemoniados, el que apaciguó la tempestad y sosegó el agitado mar, dirigió palabras de paz a los intelectos perturbados y dominados por Satanás. En la sinagoga de Capernaum estaba Jesús hablando de su misión de libertad a los esclavos del pecado. De pronto fue interrumpido por un grito de terror. Un loco hizo irrupción entre la gente clamando: «Déjanos. ¿Qué tenemos contigo, Jesús de Nazaret?
¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Jesús respondió al demonio diciendo, enmudece y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio, salió de él y no le hizo daño alguno. Lucas 4, 34 y 35. A causa de la aflicción de este hombre, residía también en su propia conducta. Le había fascinado los placeres del pecado y pensó hacer la vida un gran carnaval. La intemperancia y la frivolidad pervirtieron los nobles atributos de su naturaleza y Satanás asumió pleno dominio sobre él. El remordimiento llegó demasiado tarde. Cuando hubiera querido sacrificar sus bienes y sus placeres para recuperar su virilidad perdida, ya estaba incapacitado a la merced del maligno. En presencia del Salvador se le había despertado el deseo de libertad, mas el demonio opuso resistencia al poder de Cristo. Cuando el hombre procuró pedir ayuda de Jesús, el espíritu maligno le puso en la boca sus propias palabras y él gritó con angustia y temor. Comprendía parcialmente que se hallaba en presencia de quien podía libertarlo, pero cuando intentó ponerse al alcance de aquella mano poderosa, otra voluntad le retuvo y las palabras de otro fueron pronunciadas por su medio. Terrible era el conflicto entre sus deseos de libertad y el poder de Satanás. Parecía que el pobre atormentado habría de perder la vida en aquel combate con el enemigo que había destruido su virilidad. Pero el Salvador habló con autoridad y destruyó y libertó al cautivo. El que había sido poseído del demonio estaba ahora adelante de la gente admirada, en pleno goce de la libertad y de dominio propio. Con voz alegre alabó a Dios por su liberación. Los ojos que hasta entonces despedían fulgores de locura brillaban ahora de inteligencia y derramaban lágrimas de gratitud. La gente estaba muda del asombro. Tan pronto como hubo recuperado el uso de la palabra, exclamó, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué potestad aún los espíritus inmundos manda y le obedecen? Marcos 1:27. Liberación para los que hoy están en necesidad. También hoy hay muchedumbres tan ciertamente dominadas por el poder de los malos espíritus como lo era el endemoniado de Capernaum. Todos los que se apartan voluntariamente de los mandamientos de Dios y se colocan bajo la dirección de Satanás. Muchos juegan con el mal, pensando que podrán romper con él cuando quieran, pero quedan cada vez más engañados hasta que se encuentran dominados por una voluntad más fuerte que la suya. No pueden sustraerse a su a su misterioso poder. El pecado secreto o la pasión dominante puede hacer de ellos cautivos tan inertes como el endemoniado de Capernaum. Sin embargo, su condición no es desesperada. Dios no domina nuestra mente, sino sin nuestro consentimiento. Sin embargo, su condición no es desesperada. Dios no domina nuestra mente sin nuestro consentimiento, sino que cada hombre está libre para elegir el poder que quiera ver dominar en él. Nadie ha caído tan bajo, nadie es tan vil que no pueda hallar liberación en Cristo. El endemoniado, en vez de oraciones, solo podía pronunciar las palabras de Satanás. Sin embargo, la muda súplica de su corazón fue oída. Ningún clamor de un alma en necesidad, aún no llegue a expresarse en palabras, queda sin ser oído. Los que se consienten en hacer pacto con Dios no serán abandonados al poder de Satanás ni a la fuerza ni a las flaquezas de su propia naturaleza.
¿Será quitada la presa del valiente? ¿O libertarás la cautividad legítima? Así dice Jehová. Cierto, la cautividad será quitada al valiente y la presa al robusto será librada. Y tu pleito yo lo pleitearé, y yo salvaré a tus hijos. Maravillosa será la transformación de quien obra por la fe, la puerta del corazón del Salvador. El amor del Salvador por las almas entrampadas. Jesús conoce las circunstancias particulares de cada alma. Cuanto más grave es la culpa del pecador, tanto más necesita del Salvador. Su corazón rebosante de simpatía y amor divino se siente atraído ante todo hacia él que está más desesperadamente enredado en los lazos del enemigo. Con su propia sangre firmó Cristo los documentos de emancipación de la humanidad. Jesús no quiere que los comprados a tanto precio sean juguete de las tentaciones del enemigo. No quiere que seamos vencidos ni que perezcamos. El que dominó los leones en su foso y anduvo con sus fieles testigos entre las llamas, está igualmente dispuesto ahora en nuestro favor para refrenar toda mala propensión de nuestra naturaleza. Hoy está ante el altar de la misericordia, presentando a Dios las oraciones de los que desean ayuda. No rechaza ningún ser humano lloroso y contrito. Perdona sin reserva a cuantos acudan a él en súplica de perdón y restauración. A nadie dice todo lo que pudiera, a nadie dice todo lo que pudiera revelar, sino que exhorta a toda alma temblorosa a que cobre ánimo. Todo lo que pueda velarse a la fuerza de Dios y hacer la paz con él, el Señor la hará también. A las almas que se vuelven a él en busca de amparo, Jesús las levanta sobre toda acusación y calumnia. Ningún hombre ni ángel maligno puede incriminar a estas almas. Cristo las une con su propia naturaleza divina y humana. Promesas preciosas. Estas promesas preciosas puede hacerlas suyas toda alma en que more Cristo. Puede decir: a Jehová esperaré. Esperaré al Dios de mi salud. El Dios mío me oirá. Tú, enemiga mía, no te huelgues de mí, porque aunque caí, he de levantarme. Aunque moré en tinieblas, Jehová será mi luz. Él tendrá misericordia de nosotros. Él sujetará nuestras iniquidades y echará en las profundidades del mar todos nuestros pecados. Miqueas 7:7. Dios ha prometido lo siguiente: haré más precioso que el oro fino al varón y más que al oro de Ofir al hombre. Isaías 13:12. Bien que fuisteis echado entre los tiestos, seréis como las alas de la paloma, cubierta de plata y sus plumas con amarillez de oro. Salmo 68:3. Aquellos a quienes Cristo más haya perdonado serán los que más le amarán. Estos son los que en el último día estarán más cerca de su trono, y verán su cara y su nombre estará en sus frentes. Gloria a Dios, fin del capítulo.